El golpe prohibido que destapó el infierno. La verdad del combate que cambió el boxeo. Este combate lo tenía todo. ¿Qué pasa cuando un derechazo, en una conferencia de prensa, desata el infierno en el ring? Descubre cómo Marco Antonio Barrera y Kennedy McKinney convirtieron 5 caídas, una revancha olímpica y un golpe que histerizó a la prensa en la pelea más sangrienta de los 90. ¿Por qué casi detuvieron el combate? Como un round 11 cambió todo. Imágenes inéditas, polémicas ocultas y el momento en que Barrera rompe en llanto al final. No creerás lo que pasó tras la campana. Listo para la verdadera historia que nadie se atrevió a contar. El aire en el Great Western Forum de Inglewood, California, crepitaba con una electricidad distinta. No era solo la anticipación de una pelea de campeonato, era la culminación de una hostilidad tan real, tan palpable, que había estallado días antes en un vergonzoso espectáculo. De un lado, Marco Antonio Barrera, el asesino con cara de niño. Un campeón mexicano invicto de 22 años con un récord perfecto de 39 victorias. Un joven portento al que ya comparaban con la leyenda Julio César Chávez, cargando sobre sus hombros el peso de una nación y la promesa de una nueva era. Su mirada, juvenil pero helada, escondía una furia contenida, una agresividad que había demolido a todos sus oponentes anteriores. En la esquina opuesta, Kennedy McKinney, apodado King, un veterano de 30 años, ex campeón mundial y, más importante aún, medallista de oro olímpico. Un hombre que conocía la gloria y la lona, con la astucia forjada en 1000 batallas y un récord formidable de 28 victorias, una sola derrota y un empate. McKinney no era solo un boxeador, era un sobreviviente, un artista del ring que jamás, en toda su carrera profesional, había sido detenido antes del límite. La pregunta en boca de todos era si el joven Barrera, con su poder devastador, sería el primero en quebrar esa resistencia legendaria. Sin embargo, la verdadera gasolina de este incendio se había vertido días antes, en la conferencia de prensa. Las cámaras parpadeaban, los periodistas tomaban notas, y entonces, McKinney, con la confianza de un rey veterano, se encaró con el joven campeón. «No hay forma de que puedas vencerme, chico». Component placement. Sus palabras resonaron en la sala, cargadas de desafío. La respuesta de Barrera no fue verbal, fue visceral, instantánea. El campeón mexicano se levantó como un resorte, el rostro transformado por la rabia, y lanzó un golpe al aire dirigido a McKinney. El caos se desató. Los equipos de ambos peleadores saltaron para separarlos, evitando por poco un altercado físico a gran escala. No era teatro. La prensa lo confirmó. La mala sangre era real. Ese odio genuino, esa ofensa personal, ahora colgaba sobre el ring, prometiendo una noche no solo de boxeo, sino de ajuste de cuentas. La atmósfera previa estaba cargada de simbolismos. El asesino con cara de niño contra el rey. La juventud insolente contra la experiencia curtida. México contra Estados Unidos. HBO alimentaba la narrativa, construyendo la pelea como un clásico instantáneo, una batalla generacional con tintes de drama personal. Y cuando la campana finalmente sonó, la hostilidad contenida explotó. Barrera salió como un toro embravecido, ignorando cualquier estudio preliminar, buscando arrancar la cabeza de McKinney desde el primer segundo, impulsado por el recuerdo de la ofensa en la conferencia. Los primeros asaltos fueron un torbellino de cuero volando en todas direcciones, golpes de poder, intercambios furiosos, una danza violenta donde ambos probaban la quijada y la voluntad del rival. Barrera, fiel a su estilo, comenzó un metódico y brutal ataque al cuerpo, buscando minar la resistencia del veterano, cavando profundo con ganchos que resonaban en todo el fórum. McKinney, sin embargo, no se dejó avasallar. Utilizando su mayor alcance y experiencia, empezó a encontrar su ritmo con el jab, manteniendo a raya al joven campeón por momentos, demostrando por qué había llegado a ser campeón del mundo y oro olímpico. La pelea se convirtió en un toma y daca constante, con asaltos que cambiaban de dueño, momentos de dominio alternados. El cuarto asalto fue simplemente legendario, un intercambio brutal, sin cuartel, donde ambos se plantaron en el centro del ring y descargaron todo su arsenal, levantando al público de sus asientos en un rugido ensordecedor. Los comentaristas de HBO, Jim Lampley, Larry Merchant y el gran Roy Jones Jr. apenas podían contener su asombro. Pero bajo la superficie de la acción trepidante, crecía una corriente de controversia. McKinney, visiblemente frustrado,
comenzó a quejarse al árbitro Pat Russell. Señalaba abajo, a su cintura, golpes bajos. Según McKinney, no eran uno ni dos, sino una lluvia constante, golpes ilegales que Barrera conectaba con aparente impunidad. En el quinto asalto, la queja fue tan evidente que Russell tuvo que advertir a Barrera en su esquina. ¿Estaba el campeón usando tácticas sucias para desgastar al veterano? La duda quedó sembrada. Curiosamente, tras 6 asaltos de guerra, el juez no oficial de HBO, el respetado Harold Lederman, tenía la pelea anotada a favor de McKinney, 4-2. El veterano, a pesar del castigo y los posibles golpes bajos, estaba dando una lección de boxeo y corazón. El octavo asalto pareció inclinar la balanza definitivamente. Barrera, sintiendo quizás la presión de las tarjetas o simplemente desatando su poder acumulado, conectó una derecha demoledora que envió a McKinney a la lona. El Rey se levantó, pero volvió a caer momentos después, víctima del ataque feroz del mexicano. El Fórum rugía anticipando el final. En el noveno, McKinney volvió a visitar la lona, cayendo en una esquina, buscando desesperadamente un respiro, comprando segundos preciosos. Parecía cuestión de tiempo. Barrera olía la sangre, pero Kennedy McKinney no era un hombre común. En el 10º asalto, cuando todos esperaban el remate final, el veterano sacó fuerzas de flaqueza. Con una determinación sobrehumana, no solo sobrevivió, sino que empezó a conectar sus propias manos, a caminar hacia adelante, e incluso llegó a tambalear a Barrera. El campeón invicto, por primera vez en la noche, sintió el poder del Rey. La multitud estaba en éxtasis. El drama era insoportable. Y entonces llegó el 11º asalto, un momento que quedaría grabado a fuego en la memoria del boxeo. En medio de un intercambio, McKinney conectó una derecha corta y precisa, un golpe perfecto que explotó en la mandíbula de Barrera. El campeón mexicano se tambaleó hacia atrás, sus piernas se convirtieron en gelatina y se desplomó sobre la lona. Marco Antonio Barrera, el invicto, el asesino con cara de niño, estaba en el suelo por primera vez en toda su carrera profesional. El silencio inicial dio paso a un estallido de incredulidad y emoción. McKinney había logrado lo impensable. Barrera se levantó, visiblemente afectado, pero con la mirada de campeón intacta. Sobrevivió al asalto, pero la pelea había dado un vuelco dramático. Llegaron al 12º y último round con todo en juego. Barrera, quizás sintiendo la urgencia, salió decidido a terminar la pelea de una vez por todas, a borrar la humillación de la caída. La acción fue frenética. Barrera conectó y McKinney volvió a caer. El veterano se levantó protestando, alegando que se había tropezado con los pies de Barrera. ¿Era legítima la caída? El árbitro Russell contó. Poco después, Barrera descargó un gancho de izquierda brutal al cuerpo. McKinney se dobló y cayó de nuevo. Parecía el fin, pero increíblemente, Russell, en una decisión desconcertante, inicialmente no la contó como caída. Barrera, implacable, no dio tregua. Se lanzó sobre su presa herida y conectó una última y definitiva derecha. McKinney se desplomó una vez más. Ahora sí, no había dudas. El árbitro Pat Russell intervino, agitando los brazos. Se acabó. A los 2 minutos y 5 segundos del último asalto, Marco Antonio Barrera ganaba por nocaut técnico. El final fue tan caótico y dramático como toda la pelea. Fue una guerra salvaje, una pelea que lo tuvo todo: habilidad, poder, corazón, drama, caídas para ambos lados y una controversia que aún hoy genera debate. Barrera se consagró esa noche ante el público estadounidense, demostrando ser mucho más que una promesa. McKinney, aunque derrotado, se ganó el respeto eterno por su increíble resistencia y corazón de guerrero. ¿Fue la pelea del año? Sin duda, una de las más memorables y brutales. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.